En este vídeo voy a tratar de explicar cómo el país en el que vivís podría acabar funcionando políticamente como China o incluso como Corea del Norte y seguir gozando de un gran apoyo incluso aunque las cosas vayan mal económicamente. Vamos poco a poco. Empecemos con una pregunta ineludible para este canal. ¿Por qué China no se democratiza siguiendo el modelo de los países occidentales? No sé vosotros, pero yo desde que era adolescente y sobre todo desde que me empecé a interesar por las ciencias sociales y la política, aprendí que la respuesta es bastante simple, porque quienes mandan en el Partido Comunista de China no quieren. Su deseo es concentrar el poder y esa es la razón por la que los chinos no pueden elegir directamente a sus máximos representantes. Ojo, en China técnicamente hay más de un partido, pero en la práctica el liderazgo es del Partido Comunista y eso lo establece la Constitución. Lo que vengo a decir es que la forma de responder a esta pregunta en Occidente y en buena parte del mundo se basa en una decisión de las propias élites. No somos una democracia porque así lo han decidido unos pocos de los nuestros, sin que el contexto geopolítico o las tensiones con otros países tengan mucho que ver. Y hasta cierto punto es verdad, pero en política y en ciencias sociales es prácticamente imposible explicar un fenómeno apoyándonos en un único factor. Cuando os encontréis gente que os resume realidades tan complejas como la situación política de una potencia o del mundo entero con lógicas que responden a una sola variable, tenéis que desconfiar. Ya sé que es muy tentador por lo sencillo que resulta, pero el mundo no es un lugar sencillo en absoluto. La verdad es que no sé ni cómo se me ha ocurrido tratar este tema ahora, porque llevamos una semana complicadísima. Entre la avería de la furgoneta, los papeleos de la seguridad social, Baby que se ha vuelto a resfriar. Es ver cómo se me complican las cosas y venga, vamos a ponerlo todavía más difícil, porque ya veréis luego los comentarios de este vídeo. Si prestáis atención al panorama político global, comprobaréis que hay unos cuantos países aparte de China con sistemas muy alejados de la fórmula dominante en Occidente. Sin embargo, no reciben la misma atención o el mismo número de denuncias. Si lo miráis con detenimiento, descubriréis que los sistemas más criticados por Occidente son aquellos que mejor resisten a los intereses imperialistas de las potencias occidentales. O sea, si se trata de una dictadura al servicio de los Estados Unidos, bueno, la criticarán de vez en cuando si se porta mal, pero si dicha dictadura resiste a la voluntad de los Estados Unidos, se arriesga no solo a denuncias, sino también a sanciones e incluso a una intervención militar. Está bastante claro que desde la perspectiva occidental, el imperialismo es otro factor muy a tener en cuenta a la hora de entender qué es un régimen autoritario. Pero eso no te lo dicen así directamente, porque a lo mejor acabas pensando que Occidente o el imperio de los Estados Unidos quiere dominar el mundo y que quienes resisten son los buenos de la película. Pero es que cuando estudiamos la historia desde la antigüedad hasta hace muy poquito, tendemos a hacerlo así. Desde una perspectiva que entiende las decisiones políticas de los reinos o países en una situación de desventaja como respuesta, al menos en parte, a la presión de los imperios. Cuando echamos la mirada atrás varios siglos, no solemos tener problemas para comprender que con el fin de resistir a tal imperio, la población de tal estado tuvo que ejercer un fuerte control sobre sus fronteras, sobre los rumores que se extendían y sobre sus propios líderes con el fin de que no se vendiesen a los intereses del enemigo. Nos parece lo más normal que se cerrasen también en lo político como una manera de defenderse. Y en Occidente aplicamos esta misma lógica sin muchos problemas más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo que en los libros de historia del instituto nos contaban cómo Alemania reaccionó como reaccionó en el periodo entre guerras, en parte por la presión que ejercieron las potencias ganadoras de la primera gran contienda. Es parte del discurso dominante que Alemania sufrió un castigo quizás demasiado duro, y eso sirve para justificar hasta cierto punto las decisiones políticas que fueron tomando. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la actualidad, ese enfoque se desvanece, y lo que domina es el discurso totalmente propagandístico de que si China actúa como actúa es porque así lo desean sus líderes, sin que nada tenga que ver el hecho de que estén rodeados de bases militares estadounidenses. Lo que mucha gente ignora o decide ignorar cuando abraza este discurso es que China llegó a experimentar con la democracia
al estilo occidental, pero fueron experimentos fallidos en gran parte porque estaba siendo invadida por potencias occidentales además de Japón. O sea, un país democrático que invade a otro puede seguir considerándose así, porque en los territorios invadidos, en los territorios en guerra, deja de haber democracia. Cuando estudiamos la historia no muy reciente, fijaos qué curioso, entendemos perfectamente que cuando estás muy amenazado por otras potencias o cuando estás siendo invadido, no puedes tener un sistema político tan abierto, porque los intereses de tus enemigos se cuelan por todas partes. Con los conflictos de hoy en día, Occidente aplica esa lógica de manera parcial, o sea, no hay ningún problema cuando toca censurar medios o tumbar candidatos o partidos simpatizantes con el enemigo. Yo creo que esto se ve bastante claro con Rusia, ¿no? No pasa nada si los países vecinos se vuelven menos democráticos porque es una manera de resistir a los intereses de los rusos. Es fácil de justificar y normal sentir simpatía cuando los imaginas como países pequeñitos resistiendo contra uno más grande. Aunque si los imaginas como peones al servicio de un imperio todavía mayor, la cosa cambia. Ahora bien, esa lógica una vez más se desvanece cuando cambiamos a Rusia por los Estados Unidos. De pronto los países que restringen los medios o partidos pro-occidente pasan a ser horribles dictaduras. Y fijaos, si la excusa de la Unión Europea para censurar los medios rusos es que han atacado a un país vecino, China podía aplicar la misma lógica cuando Occidente atacó a Afganistán. Fuera todos los medios, plataformas y por supuesto organizaciones pro-occidentales. Volviendo al tema de China, mucha gente tampoco sabe, por ejemplo, que la primera reunión del Partido Comunista de China en Shanghái fue arruinada por la policía francesa. Y es bastante triste ver la cantidad de gente en Occidente convencida de que Hong Kong era democrática antes de ser devuelta a China, cuando los británicos siempre designaron a sus gobernantes a dedo desde Londres. De acuerdo con la historia tal y como se cuenta aquí en China, el discurso occidental de la democracia es el nuevo cuento con el que se presentaron cuando el cuento de la religión se les agotó. Y esto se puede aplicar a la realidad de muchos otros países que fueron colonias no democráticas bajo el dominio de potencias supuestamente democráticas. En resumen, la presión ejercida por parte de las potencias imperialistas explica hasta cierto punto la naturaleza no democrática de sus rivales o enemigos. O sea, tanto yo como muchos chinos estamos de acuerdo en que es mejor que haya participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, pero al mismo tiempo entendemos que el sistema político tiene que estar cerrado a los intereses de las grandes potencias rivales o enemigas. Por ejemplo, si China pasase a tener un sistema multipartidista de verdad, con libertad de reunión y organización al estilo de las potencias occidentales, esa libertad implicaría la apertura de enormes huecos por los que se colaría un montón de dinero estadounidense y occidental con el fin de promover su agenda política y económica. O sea, formarían movimientos y líderes políticos a favor de sus intereses imperialistas, hasta el punto de dividir el país, y así es más fácil controlar sus recursos. Esto no es una teoría de la conspiración, es historia. La historia del intervencionismo estadounidense está llena de casos así, y en no pocos el resultado fue pasar de un sistema democrático o más o menos democrático a una dictadura al servicio de la potencia norteamericana. Pero tampoco es necesario estudiar la historia. Echad un vistazo a vuestros líderes políticos, a las organizaciones con las que se codean, y veréis hasta qué punto se ha infiltrado la agenda de los Estados Unidos y su forma de hacer política. Pero es normal si muchos no habíais caído en ello, porque esa infiltración se ha dado de forma gradual y de manera bastante sutil, a través de un enorme aparato propagandístico y mediático que nos inunda con información pro Estados Unidos. La tesis de Francis Fukuyama y demás de que el desarrollo de los países culmina con la democracia al estilo occidental no solo ha sido refutada por la realidad en la que vivimos. China es cada vez más rica y no parece
ir en esa dirección, sino que además falla en sus fundamentos por lo que acabo de exponer. Presenta la situación política de los países como fruto de una decisión que se toma al margen de la situación geopolítica, cuando esta última juega un papel fundamental. Una vez más, no solo entran en juego los intereses de las élites a la hora de perpetuarse en el poder, sino también, entre otras cosas, la presión que se sufre por parte de potencias imperialistas. Es decir, hay países que se cierran políticamente para seguir siendo soberanos. Por lo tanto, el propio imperialismo es el que impide que las naciones lleguen a ese supuesto fin inevitable que es la democracia occidental. ¿Os resulta difícil de creer? Bueno, pues vamos a imaginar que China gana la guerra comercial y su victoria va acompañada de un colapso económico de las potencias occidentales. El imperio de los Estados Unidos se hunde al estilo de la Unión Soviética porque no puede mantener y controlar todo lo que abarca. Yo personalmente no creo que lo siguiente vaya a ocurrir, pero vamos a imaginarlo. Siguiendo con ese escenario, en el plazo de varias décadas, China no solo se convierte en la potencia económica indiscutible, sino que además reemplaza a los Estados Unidos como mandamás del mundo y se convierte en la primera potencia militar, con bases militares cerca o dentro de diversos países occidentales, situación de la que hoy en día está muy lejos por mucho que os traten de convencer de lo contrario. Y como ya no siente la amenaza de otras potencias, no hay quien se atreva a invadirla o balcanizarla, comienza a relajarse en cuanto a libertad de organización política en el centro de su imperio. Los chinos pueden votar a otros partidos, pero todos ellos sirven a los intereses imperialistas de China. Más adelante empiezan a desarrollar su propia esfera de influencia a través de los medios de comunicación, como hicieron los Estados Unidos, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. Más y más gente empieza a hablar en chino y a pensar como los chinos, y desde esa postura hegemónica, los líderes chinos promueven los sistemas políticos abiertos en el resto del mundo. Les parece muy bien que en España, por ejemplo, haya varios partidos para que ellos elijan a quienes favorecer. Esto lo estamos viendo en vivo entre los Estados Unidos y Argentina. Los norteamericanos les han dicho sin cortarse un pelo a los argentinos a quién tienen que votar si quieren recibir su apoyo económico. Y cuando tienes tanto poder, si por lo que sea votan contra tus intereses, pues puedes hacer otras cosas. No son tan bonitas, pero también funcionan y no sería la primera vez. Pero bueno, volviendo al escenario de la hegemonía china, ¿no creéis que ciertos líderes empezarían a decir que hay que resistir frente a los chinos y defender lo propio? Porque en muchos casos el factor decisivo suelen ser los sentimientos de pertenencia. Muchas personas se darían cuenta de que votes al partido que votes, las empresas, las asociaciones políticas y culturales a favor de China siguen avanzando. Sería muy lógico imaginar que un país que retuviese cierta autonomía militar emprendiese una lucha contra las facciones pro-China. Ellos lo justificarían con la lucha por la soberanía, por seguir siendo dueños de su patria. Pero los partidos influidos por las ideas y el dinero chino lo denunciarían como una iniciativa antidemocrática. No cuesta tanto ser autoritario en según qué escenarios, ¿verdad? Bueno, pues todavía se puede ir más allá. Ese país podría cerrarse al aparato mediático pro-chino, que recordemos promovería el multipartidismo, la democracia, y gran parte de la población lo apoyaría, llegando a justificar un control muy estricto de lo que se puede y no se puede decir en público, porque a lo largo de la historia esa siempre ha sido una forma muy eficaz de resistir. Si estamos resistiendo contra un imperio, las proclamas a su favor no pueden convertirse en la corriente dominante. Ya sé que Hollywood a veces nos ha hecho imaginar la resistencia antiimperialista de manera abierta, tolerante, pero la resistencia abierta y tolerante hacia las ideas imperialistas es una resistencia fracasada. Siempre a lo largo de la historia la resistencia eficaz ha pasado por controlar muy bien la información que llega del bando enemigo. Pues bien, en ese escenario hipotético, si el imperio chino optase por la presión militar, a lo mejor ese país empeñado en resistir
tendría que apostar por el desarrollo de armas nucleares. Si el plan no funciona, China podría atacar con sanciones económicas. Y muchos en ese país dirían, nos da igual que nos hundáis en la pobreza, seguiremos resistiendo, porque tenemos dignidad. Pues así, en pleno convencimiento de estar en el lado correcto de la historia, defendiéndose contra un gran imperio, ese país acabaría siendo Corea del Norte. Y yo, al imaginarme criado en esa situación, me veo apoyando a lo que desde otras partes del planeta se vería como una dictadura brutal. No solo eso, para ese país tan comprometido con la resistencia, los países con democracias, con sistemas políticos infiltrados por los intereses chinos, no serían democracias de verdad, sino imperiocracias, vamos a decir. Regímenes cuya política viene en gran parte definida por los intereses del imperio del que forman parte. Pues bien, así es como se tiende a ver la situación desde China. China no se democratiza en parte porque los chinos saben que lo que buscan los Estados Unidos y sus aliados no es la democracia, sino un sistema abierto a sus intereses. La historia lo demuestra y por eso, entre muchas otras cosas, el tipo de propaganda más dominante aquí, que es el de los valores centrales del socialismo con características chinas, dice que la prioridad es convertirse en un país fuerte y próspero. Al ser tan poderoso que otros no te pueden atacar, es cuando entra en juego el segundo valor, que lo creáis o no, es la democracia. Y esto lo podéis comprobar en los paneles propagandísticos que hay por todo el país. Por supuesto, me dejo muchas cuestiones y también es posible que muchos chinos no estén interesados en la democracia al estilo occidental, porque les parece que el sistema político chino, que también cuenta con vías para la participación y la consulta popular, ofrece buenos resultados. Pero ese es un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha resultado interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.